El gusto de recibir a Sebastián Riffel, el ingeniero Sebastián Riffel, un placer hablar con él permanentemente. ¿Cómo te va, Seba, tanto tiempo? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto verte. Estás más flaco, me parece a mí. Bueno, vos sos un tipo que le das mucho al running, ¿no? Te veo Un permanentemente, poquito, un poquito, ¿no? un Vos- poquito de corriendo, haciendo actividad, preparando un maratón ahora a ver si se pueden reanudar las carreras. Qué Así que bueno, bueno. todo muy ¿Dónde? bien. ¿Dónde haces maratón? Y bueno, la idea es, este año se está previsto Rosario para el 22 de agosto y está previsto para octubre Buenos Aires, pero están las dos supeditadas a la evolución del COVID. Así que bueno, Ujú. una de las dos seguro. Esperemos que se haga la de Rosario, que es la más temprana. ¿Y nunca fuiste para la de Nueva York, la de Estados Unidos, No, tan no, emblemática? esa queda pendiente Te queda para pendiente, viste, se posiblemente. está abriendo todo. Lo que pasa es que ahora hay complicaciones para viajar, pero es una buena alternativa también, ¿eh? Muy buena alternativa. ¿Eh? Tanto Nueva York como Chicago son dos maratones muy lindas que están en la agenda. Así que bueno, en otra oportunidad las haremos. Metámonos en lo nuestro, Seba. ¿Qué me contás? Vos que asesorás a muchos establecimientos que venían encarando el proceso de recría, nos venías comentando vos últimamente para hacer un novillo doble propósito. ¿Dónde queda parado todo eso hoy? Mira, la verdad, la semana pasada estuvimos de gira justamente revisando planteos y fue una semana muy triste, muy triste. Todos conocemos lo que está ocurriendo, pero ver que no tenés, prácticamente que no tenés un mercado a donde posicionar los animales que llevó un año producirlos y solamente por un capricho, fue realmente una situación muy, muy angustiante la que vivimos la semana pasada. No obstante eso, los sistemas de producción hoy están ya definidos, digamos, nosotros en el mes de marzo, habitualmente casi todo el invernador, yo diría casi todo el ganadero, entre marzo y abril define el sistema de producción. Y en ese sentido, la mayoría de los clientes definimos mantener los niveles de producción, la cantidad de cabezas y básicamente utilización de recursos que veníamos llevando adelante el año anterior, producto de que había algunas incertidumbres en el sector. Afortunadamente se mantuvo, la mayoría no intentó reducir su plan ganadero, pero con estas nuevas medidas, el temor es que algunas empresas, sobre todo aquellas que no tengan tanta solidez en cuanto a lo financiero, eh, den digamos, un, un golpe de timón, producto de que hoy lo que se está intentando llevar adelante es, desde el gobierno, es una visión de muy corto plazo de producir carne justamente lo más cercana posible al periodo eleccionario, y eso obviamente atenta contra los negocios largos y favorece los negocios cortos. Si vos analizás hoy cuáles son los únicos negocios viables en Argentina, es hacer una ternera bolita de 290 kilos o hacer un machito de 320, 330. Y eso es el kirchnerismo en su máxima expresión, es decir, es volver a repetir la película de la década del 2000, o sea, del año 2005, 2006 hasta el 2010. Entonces, la verdad que es lamentable, estamos muy tristes. Yo particularmente estoy bastante preocupado por la inactividad digamos, cómo el sector ha tomado esto, porque por medidas muchísimo menos graves en cualquier otro país del mundo, un australiano o un francés hubiese salido prácticamente a protestar, a tirarle encima a la casa de gobierno, y nosotros acá lo único que hicimos fue un cese de comercialización de 10 días, que la verdad que es vergonzoso. Entonces, qué sé yo, si el mismo ganadero no está en condiciones de salir a defender su producto, si la industria no está preocupada por esto, la verdad que no queda más que seguir trabajando y bueno, intentar que nuestros clientes ganen plata. Eso va a ser a fuerza de modificar los sistemas de producción, una verdadera pena porque todo el trabajo que se vino haciendo los últimos años se va a haber tirado por la borda en 2 meses. Se desprende por lo que decís, Sebastián,
es que está claro, si persisten estas nuevas reglas de juego que tiene la ganadería argentina, si persisten en el tiempo, más allá de diciembre, aquellos que tengan que elaborar proyectos productivos van a volver a sacar, en principio, de juego, de escena, el proceso de recría tan virtuoso que se venía dando en el país para ser un animal más pesado, teniendo en cuenta lo que vos decías recién, que ahora el camino que te pone por adelante para que tomes el Estado argentino es la menor producción posible de carne, es decir, yendo a un animal que esté codeándose con los límites para faena. Sí, en realidad te pone o te encorseta para producir ese animal producto de que es el único que da un poquito la cuenta. Afortunadamente el maíz bajó algo de precio. Todo este impacto en el cierre de las exportaciones, porque son cierres, después se va a habilitar el 50%, pero están los embarques parados, entonces estamos... Sí, Es decir, ya no hay... hoy en día están cerradas las exportaciones, ¿eh? Están cerradas, Hoy no se están habilitaron cerradas. las declaraciones juradas de venta al exterior y lo que estaba en puerto se está devolviendo a las plantas y lo que estaba en planta en contenedores está siendo revisado porque tienen que sacar aquello que hoy está prohibido para exportar. Pero además no están habilitadas hoy en día las declaraciones juradas de venta al exterior, por lo tanto hoy, si tenés que revisar desde la semana pasada, las exportaciones en el país están cerradas. Literalmente cerradas, a pesar de todos los anuncios que se hacen. Y en ese sentido, Silvio, es la falta de confianza. Ya es un cuento de un pastor mentiroso que no creemos más. No vamos a intervenir y se interviene. No se van a suspender las clases y se suspenden. Es decir, todo es mentira. Entonces, en este escenario y en este contexto, la falta de credibilidad para un negocio de mediano o largo plazo es fundamental. ¿Esto a qué nos lleva un poco? Te decía anteriormente, reforzando la idea, y que el único negocio viable va a terminar siendo el engorde corto de un animal liviano que todavía se va a defender bien, porque encima estamos con escasez de hacienda. Entonces, ese livianito, un determinado segmento del mercado lo va a pagar, y lo va a pagar muy bien, y al tener cerrado o bloqueado todos los otros canales comerciales, se van a hacer un festival con el novillo, con la vaca y con todo lo que estamos viendo. Por lo En que, ese sí, sentido, de no haber un cambio rotundo en la política o al menos en las medidas, de revisar estas medidas que se han tomado, el impacto va a ser muy, pero muy negativo. Yo creo que es un poco, uno dice, esto es inoperancia o lo hacen a propósito. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, porque en realidad es el reflejo de lo que fue la política de Néstor Kirchner años atrás. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, mirar el corto plazo, vos producime terneros livianos, llename o inundame el mercado, total, después vemos cómo seguimos. Y esto va a ocurrir. Es decir, hoy cuando vos ves, como te decía, hoy estás comprando una ternera de invernada a 200 pesos y estás vendiendo una ternerita gorda a 205, 207, puede haber caído un poquito la semana pasada. Con un maíz que bajó de 21.000 pesos a 17.500, ese negocio es viable y es corto. En cambio, producir un novillo que te lleva un año, que lo pensabas vender, que hasta hace un mes lo estábamos vendiendo a 350 o 360 pesos la carne, que te daba efectivamente. 210 pesos, hoy lo estás vendiendo a 170, 175 y no sabes si te lo compran. Hoy La lo semana estás pasada no te lo vendiendo levantaban. 170, 175 y yo tengo entendido que efectivamente no había el comprador del frigorífico, por los datos que yo tengo acá en el teléfono, charlando con ellos, si no era Hilton no lo llevaban. No lo llevaban y caes a un mercado interno que se está generando digamos, una sobreoferta muy corto plazo, estacional, porque al no haber compradores se genera, aunque entren pocos novillos como están entrando, siempre sobran. Entonces, al tener las plantas paradas porque no están faenando o están faenando lo mínimo porque tienen los embarques parados. Entonces, la verdad es una situación muy, pero muy triste. Yo lo único que espero es que el sector ganadero en particular, pero que el sector agropecuario en su conjunto, tome algunas medidas respecto de esto, porque puede ser el principio de cosas peores que nos van a ocurrir. Si no nos hacemos fuertes y no mostramos nuestra disconformidad con esto, pero en forma seria, no con un paro, en forma seria,
evidentemente van a hacer lo que quieran con nosotros. Somos una sociedad muy buena, somos un sector muy bueno que agacha la cabeza y trabaja, pero evidentemente esto está superando absolutamente todo lo que creíamos posible. En un país que tiene casi 50% de pobreza, darse el lujo de cerrar las exportaciones y que haya puestos de trabajo que están corriendo riesgo y que nadie diga nada, es realmente una cosa lamentable. Estamos viviendo en una sociedad que la verdad que a mí y para mis hijos no me gustaría seguir viviendo en estas condiciones. Es muy triste y perdóname la catarsis que estoy haciendo, pero es lamentable la situación que está viviendo la ganadería argentina. No, bueno, es una especie de termómetro sobre el estado de ánimo que tienen los distintos eslabones de la cadena productiva y comercial. Y los asesores que tiene esta cadena, como vos en tu caso, como Juan Elizalde, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo predicando la necesidad de ir a un mayor volumen de producción de carne en base a ser un animal más pesado. Y vos fíjate cómo te responde la política, que en definitiva debiera direccionar el barco para el lado en el que están trabajando ustedes desde hace mucho tiempo, es decir, ir a un mayor volumen productivo, aún con la misma cantidad de hacienda que tenemos, y de golpe y porrazo aparecen estas decisiones que patean el tablero, le pegan al esfuerzo que se venía haciendo por parte de muchos establecimientos que hoy, como vos bien decías, generan un producto que es preciado en el mundo y que podría integrarse muy bien con el consumo interno, porque sabemos que no se exporta toda la media res, beneficiando con el volumen hacia el mercado interno de mucho de ese novillo, y hoy le das una señal para aquel que viene haciendo ese esfuerzo de no hacerlo, de ir a un animal mucho más liviano que, como vos bien decías, claro, es una oferta rápida para ahora, para el corto plazo, para mostrar mayor volumen en las elecciones, pero después el panorama de siempre, ¿no? Escasez a futuro, que es lo que vino ocurriendo ya en los últimos años. Esta es una historia lamentablemente repetida para nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Esperemos que en las próximas 2 semanas, o yo diría en esta y la que viene, se resuelva el problema, se destrabe y se clarifique hacia dónde vamos a ir. Con un poquito más de reglas claras, nosotros podemos seguir defendiendo todos estos modelos de producción de novillos pesados, porque evidentemente estamos convencidos que pasa por ahí, que la Argentina necesita eso, no solo por la generación de divisas que nos provoca esa venta de animales pesados, sino que porque, como recién dijiste, claramente es el animal que nos permite generar cortes para exportar de alto valor e integrar con cortes que quedan en el mercado interno, que cuando montamos ese sistema de producción y vamos a la producción de animales livianos, llega un momento donde es tanto el desinterés de los modelos ganaderos que pasa lo que pasó en los últimos años, donde se reduce el stock y nuevamente tenemos que arrancar. Esperemos no llegar a esa situación, estamos a tiempo, necesitamos señales claras para, para que esto no termine en las viejas políticas que hemos recibido anteriormente y con las consecuencias que tuvo en otro momento. Así que esperemos que podamos salir adelante con esto, Silvio, pero necesitamos claramente que se destrabe y que haya reglas un poco más claras para todas estas empresas que apuestan a producir un animal más pesado. Sin dudas, ese novillo de 175, 180 pesos que se pagaba con suerte la semana pasada, fundamentalmente con destino a la Unión Europea, terceros países no Hilton, ¿valor carne que te da? ¿280, 290 más o menos? Mira, se empezó pagando 300 pesos, ¿sí? Sí. Y después ya te costaba vender porque prácticamente no te estaban tomando, no te tomaban, te tomaban una jaula y te decían, veamos qué pasa. O sea, hasta 300 pesos se pagó y después ya no había posibilidad de colocarlo. O sea, lo cual es peor. No tenés mercado directamente, claro, te dejaron sin mercado. No tenés mercado, no tenés mercado. Es lo que pasó un poco, no sé si viste la noticia, pero yo soy de acá de Entre Ríos. En Federal hubo un remate la semana pasada donde muchísima vaca, acá empezaron a helar la semana pasada 5 o 6 heladas muy fuertes. Los campos del norte de la provincia obviamente se achican, son campos naturales. Un remate donde hubo vacas que la mayoría de la vaca de conserva volvió al campo. Y es una vaca que no pagaban 50 pesos.
Tal cual. Entonces, esta vaca vuelve al campo y esa vaca tiene un futuro de que en 30 días, si no sale al mercado faena, se muere. No tiene recurso para comer. El recurso se lo dan a la vaca preñada. Entonces, volvimos a esa historia que parecía, es de terror. Entonces, no tener mercado, no tener un comprador, entiendo que es puntual y que se va a resolver, y espero, pero es lo peor que nos puede pasar. Entonces, necesitamos urgente que esto se reactive de la manera más rápida posible. Y en este contexto, y te despido con esto, se está trabajando en la elaboración, parece cínico, ¿no?, lo que decimos, de un plan ganadero. Es muy difícil digerir esto, ¿no?, que estén elaborando un plan ganadero con este escenario. Realmente es tragicómico que salga el gobierno a pensar sin tener ninguna opinión del sector productivo, del sector técnico de la Argentina, decir que vamos a pasar de producir 3 millones de toneladas a 5, porque los mismos tipos que te están encorsetando, poniendo cepos y mintiendo, lo van a lograr. La verdad que nos toman de sonso. Yo ya no tengo adjetivos para calificar esto. Es decir, es una cosa que no se puede creer en la bajeza. Uno dice, ¿en qué momento caímos tan bajo? ¿En qué momento caímos tan bajo? Así que bueno, la verdad que no lo podemos tomar en serio, es vergonzoso, se nos están riendo en la cara, y bueno, Silvio, esperemos que esto se revierta y que podamos sacar adelante. Desde el sector estamos siempre apostando a producir y a mejorar. Esperemos que las reglas de juego cambien y que esto no haya sido más que un mal trago. Pero necesitamos clarificar y poner las reglas muy claras para adelante, a ver cómo vamos a seguir. Ojalá Dios quiera que la próxima vez, el próximo contacto, sea para hablar de cuestiones productivas, para acelerar ese crecimiento que se venía dando y que hemos interrumpido nosotros mismos. Te mando un fuerte abrazo, Seba querido, gracias por estar. Bueno, Silvio, un fuerte abrazo para vos, para la audiencia. Perdón la negatividad de la nota, pero tenemos que hacer algo. Es insostenible esta situación. Te mando un abrazo a vos y a toda la audiencia. Abrazo a la distancia. El ingeniero Sebastián Riffel, de Lizalde Riffel Asociados. Un poco para tomar la temperatura, para ponerle el termómetro a aquellos actores que vienen vinculados con los proyectos productivos importantes, que daban un salto no solo cualitativo, sino también cuantitativo desde lo productivo. Pausa breve, ya estamos.